Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo Filba Nacional, esta vez en la ciudad de Mar del Plata. Recién estamos comenzando y nos quedamos con lo mejor de los dos mundos post-pandemia. Por un lado estamos con actividades presenciales en Mar del Plata, pero también estamos en la virtualidad que viene a ser el mundo entero. La amistad es un tema que recorre la programación de este festival. Si pensamos en amistades literarias, quizás lo primero que nos venga a la mente es la amistad fundante de la literatura argentina, que es Borges y Bioy. Pero también hay otras, y quien estuvo muy cerca de esa amistad, fue testigo y partícipe, fue Victoria Ocampo, que también fue una gran cultora de la amistad literaria y dejó testimonio en su libro Testimonios y en sus volúmenes de cartas. Para hablar de la amistad y de la literatura, obviamente llamamos a dos escritores muy amigos entre sí y amigos de Filba también. Ellos son Hernán Roncino y Ricardo Romero, quienes tienen algunos puntos en común, algunas miradas similares. Ambos son novelistas con un recorrido similar, ambos han sido muy traducidos. Ninguno de los dos es porteño. Romero nació en Paraná, Entre Ríos, y Roncino en Chivilcoy, pero los dos de alguna manera decidieron huir de sus ciudades natales y eligieron Buenos Aires como su lugar en el mundo. Entre otras cosas, quizás de eso hablen hoy, de cuánto quedó, cuánto hay de sus orígenes en su biografía y en su narrativa. Quienes nos van a llevar por esta conversación son Carmela y Milagros Pérez Morales. Si esto fuera una cancha, diríamos que son libreras desde la cuna, libreras y lectoras desde la cuna. Son mellizas, también son muy amigas entre sí y también son muy amigas de Filba. Así que ellas serán las encargadas de llevarnos por esta conversación entre amigues. Las y los dejo con ellos. ¿Cómo están? ¿Están por ahí? Sí. Sí, hola, bienvenidos. Hola, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Me voy. Nos vemos. Hola queridos, ¿cómo andan? Hola, ¿cómo están? Bien, ¿cómo están? Bien, por suerte. Bueno, muchas gracias a Filba por esta convocatoria, por este encuentro. Vamos a ir directo al grano y un poco creo que antes de entrar capaz en todo lo que implica como su literatura y los puntos donde se juntan y se separan, queríamos ir un poco como a las preguntas por ahí más íntimas, más románticas, de cómo se conocieron, de si se conocieron leyéndose primero o no, si la amistad viene por lo literario o va más allá de eso, como que nos cuenten un poco de eso para darnos un pantallazo. ¿Nos podemos contar eso, hermano? Yo creo que sí. Sospecho, sí, un gusto estar de verdad participando de esta mesa con ustedes, Carmela, Milagros, con Ricardo, un placer. Yo creo, Ricardo, que podría empezar yo a contestar esa pregunta porque yo fui, me parece, el que primero escuchó de vos. ¿Vos decís? Y de un modo muy particular. Yo estaba escuchando la radio, creo, no sé si fue en 2006 por ahí, no recuerdo el año en que salió tu libro de cuentos, Tantas noches, ¿no? No sé en qué año 2006, salió. sí. 2006 estaba escuchando Radio Nacional a Tom Lupo en la noche, y de pronto Tom Lupo presenta a un muchacho que estaba llevándole un ejemplar de su libro de cuentos y se pone a hablar con Ricardo en la radio. Yo no tenía idea de Ricardo, no sabía, no había escuchado nunca nada de él. Y presté mucho atención a esa entrevista, me la acuerdo mucho, no sé qué me llamó la atención de la entrevista. Y después cuando me lo encuentro en un ciclo de lectura, digo, este es el que presentó Tom Lupo, ese libro de cuentos. Entonces empecé a escuchar de Ricardo en la radio y después nos cruzamos en un ciclo de lectura. Esa es la versión que tengo yo. No sé qué versión tendrá él. A ver la versión, bueno, Ricardo. Está bien, es la versión oficial, está bien. Bueno, en principio también gracias a Filba, y una alegría estar acá también y charlando con ustedes y sobre la amistad. Sí, nos encontramos en un ciclo de lectura. Era uno de los encuentros del grupo Alejandría, si mal no recuerdo. Alejandría y después Carne Argentina, creo que fue una secuencia. Sí, yo el que recuerdo es una Alejandría en donde porque ahí de entrada incluso empezamos a hablar de esto de Chivilcoy, Paraná y
Sí. Vos conocías gente de Paraná y empezamos a conversar un poco de eso. Que en realidad esa fue una época muy prolífica de lecturas y de amistades en las lecturas, ¿no? Nos encontrábamos mucho en esas noches, ¿no? Eso estuvo bueno, eso no sé ahora que estamos más viejos y salimos menos, si algo así sigue ocurriendo, pero ojalá que sí. Sí, es verdad. El espacio de los ciclos de lectura que proliferaron mucho, más después de, no, a partir del 2004, por ahí creo, ¿no? Empezaron Sí, Alejandría fue un espacio muy importante, Carne Argentina también, creo que leímos en La Tribu también, en Carne Argentina, más o menos en ese tiempo. Después nos convocó otro espacio literario. Me parece importante eso, que los espacios de lectura y una antología, como fue la antología que se armó para Adriana Hidalgo de jóvenes narradores, ¿no? Que compiló Jimena Néspolo. Ya no me acuerdo el título ahora de la antología, bueno, pero ahí fue polémica esa antología, pero ahí nos conocimos un poco más y ahí yo también conocí a Oliverio Coelho, por ejemplo, que es otro gran amigo, y eran espacios de circulación de la literatura y de encuentro también, ¿no? Me parece que, no sé cómo sucede hoy, pero a nuestra generación nos marcó fuerte eso, ¿no? Sí, nos vino muy bien, porque fue uno no sabía, sobre todo, no sé, si vos en realidad, Hernán, como estudiaste acá en la universidad, seguro ya empezaste a relacionarte, de hecho ya conocías a Concilio, por ejemplo, o a otros escritores de antes, pero yo la verdad estaba medio llegado acá medio huérfano, no sabía para dónde agarrar y la verdad que los ciclos de lectura me vinieron muy bien. Esa antología, que particularmente eso fue un encuentro dentro también de cierto aire de polémica en realidad, pero al menos nos encontramos en una misma trinchera pensando, porque esa presentación fue muy interesante porque, como pasan en muchas presentaciones, éramos más arriba del escenario que abajo. Y claro, entendíamos la lógica de esa convocatoria de manera diferente, con miradas literarias muy diferentes, y de alguna manera con Hernán, con Oliverio, con Federico Levín también, nos sentimos identificados con una lógica para pensar un poco nuestra relación con la escritura y con la tradición, que nos invitó a seguir hablando y a seguir juntándonos. Claro. ¿Y cómo fue, entendiendo entonces que primero capaz surge esta amistad como en el medio de un montón de lecturas, pero capaz más esporádicas, como más breves? ¿Cómo fue para ustedes mutuamente como leerse el uno al otro como en los términos de una novela o un libro completo? Como ¿qué les pasó? Claro, como que es como más quizás un pasaje hacia una intimidad, como pasar del contexto ciclo de lectura que tiene algo como sí muy afectivo, pero al mismo tiempo como más festivo al contexto de, che, te paso mi novela, o sea que es como otro... Absolutamente, yo creo que el ciclo de lectura o la antología fue un marco, ¿no? Fue un marco, un lugar de encuentro, para empezar a explorar la amistad y a construirla también. A mí me pasó algo siempre lo pienso así, hubo dos grandes espacios donde yo descubrí de alguna manera la idea de amistad, viniendo de, como decía Amalia recién, venimos los dos de ciudades de provincia. Yo descubrí el concepto de amistad recién en Buenos Aires. Lo que yo tenía como una idea de amistad eran más bien vínculos de cercanía, ¿no? Vínculos de cercanía que orbitaban en torno a la escuela, en torno a algún ámbito laboral, en torno a algún club que uno pudiera frecuentar. Pero el concepto de amistad yo lo empecé a comprender como una afinidad, diría filosóficamente, una afinidad ontológica, ¿no? Es algo que empezás a descubrir, que compartís con alguien que se transforma en un compañero o en una compañera, ¿no? De algo esencial para vos, ¿no? De algo que es fundamental y que
al compartirlo no vas a ser juzgado, quiero decir. A mí me pasaba mucho en el pueblo, a mí me gustaba caminar mucho, me decían el caminante en el pueblo, porque siempre, y se me terminaba rápido el pueblo, porque caminaba 10 cuadras y ya no había más para explorar, entonces siempre pasaba por los mismos lugares, y había como un juicio sobre eso, ¿no? Una vez recuerdo, estaba sentado en el banco de la plaza, leyendo, y pasa un supuesto amigo en moto, y me grita casi como, ¿qué haces, loco, ahí? Estaba leyendo en un banco de la plaza con un placer enorme. Esa cosa de encontrar compañía y comprensión en el otro, ¿no? Eso lo empecé a entender en dos espacios, en la Facultad de Sociología y en estos espacios que decíamos recién de la literatura. Claro, está bueno eso que dice Hernán, sobre todo de la comprensión, porque indefectiblemente, y esto también lo hemos charlado muchas veces con Hernán respecto a cómo agrupar escritores, cómo agrupar individualidades que tienen una inclinación tan fuerte hacia la soledad y hacia la introspección. Y esta comprensión tiene que ver con eso también, el respeto hacia esa introspección y hacia esa búsqueda de soledad. Digamos que son amistades que no te presionan en el sentido de, bueno, de sumarle experiencia compartida, digamos, sino que lo que compartís también muchas veces es lo que ya de alguna manera fuiste procesando y trabajando en la soledad, no solo en la escritura, sino en la reflexión, en las lecturas y en las caminatas también. A mí también me gusta caminar mucho. Yo igual al caminar lo descubrí más, primero en Córdoba y después acá en ciudades grandes, porque en Paraná como que me decía, ¿para qué lado voy? Parecía que era una pregunta que tenía que responder. En cambio, tanto en Córdoba como acá, uno en ciudades tan grandes, uno puede caminar un poco más tranquilo sin saber muy bien a dónde está yendo. Es una apreciación algo que me pasaba a mí. Y después eso de las amistades de la ciudad de uno, por ejemplo, yo que sigo teniendo amigos y un grupo con el que voy una vez al año de pesca, bueno, ahora con pandemia no, pero lo que uno, por ejemplo, yo volvía a Paraná y a veces no llamaba a nadie. Y claro, algún amigo se te podía enojar. Un amigo escritor entiende que hay que esos momentos no te están haciendo nada a vos, digamos, que bueno, por ahí está procesando otras cosas, está escribiendo, está con la cabeza metida en otro lado. Ya nos vamos a encontrar. Y cuando nos encontremos vamos a poder compartir todo eso. Es muy linda esa idea de mantener, o sea, saber respetar la soledad del otro. Hay entre algunas frases que tengo que encontré en torno a la amistad, hay una que me parece que está muy cercana con esto que dice Ricardo, es de Simone Weil. Dice, Simone Weil exigía que los amigos conservaran inviolable su propia soledad. Aprender a respetar eso y es como esencial también, ¿no? Sí, totalmente, sí, porque, insisto, porque además es como que hay algo en esa soledad que es fundacional para nosotros, ¿no? O sea, todo parece nacer de ahí, y no es una soledad además es una soledad que está produciendo constantemente algo, que puede ser bueno o malo, no importa, pero necesita, y después indefectiblemente vamos a entrar, recién preguntaban las chicas respecto a en qué momento empezaron a circular los manuscritos. Para mí siempre fue un gran placer leer los manuscritos de amigos cuando yo recuerdo muy bien haber leído Lumbre, por ejemplo, en manuscrito. Y esa es una lectura extraliteraria. Uno está leyendo más allá yo tengo la lectura del oficio, del trabajo como editor, del trabajo como docente, pero más allá de eso, ahí pasa otra cosa. Uno está leyendo con otra perspectiva y que a mí me resulta siempre muy, muy interesante, muy, muy estimulante. Sí, casi como la intimidad de escritura del otro, ¿no? El manuscrito como si fuera en un punto el territorio de lectura de una carta también, ¿no? Que la carta es ese espacio de intimidad
más extraordinario también, ¿no? A mí me pasó de leer Historia de Roque Rey, leí en manuscrito también, y La habitación del presidente me parece que también. Sí, y es como una aventura muy, muy linda poder compartir incluso comentarios críticos sobre ese texto, ¿no? Sí, por supuesto, es que es lo que uno está buscando también. Exacto. Aprender a poder compartir comentarios críticos sobre el punto de trabajo del otro. A mí hay algo muy lindo en lo que dicen que me sirve un poco quizás como pie para entrar a lo que es la narrativa de cada uno de ustedes, que es que en esto de la amistad como un respeto hacia la soledad del otro y esto de las caminatas y esto de estar solo en el banco, en el parque, donde al mismo tiempo que uno está solo siento que se habilita algo de una escucha y algo de una mirada y como de una afuera donde al mismo tiempo se empieza a meter lo otro. Yo creo que ustedes, aunque de formas distintas, son dos autores que trabajan mucho con la multivocalidad y como con algo donde ese yo que está solo quizás al mismo tiempo va construyendo algo a través de todos los otros, donde la amistad aparece a veces más atomizada, a veces más de cerca, a veces más como pilar, a veces más como problema, pero donde ustedes construyen novelas que tienen algo de colectivo, incluso dentro de esa soledad. No sé cómo piensan eso, cómo lo arman en sus cabezas, como algo por ahí. Creo que es un punto, me parece que comparto esa mirada y lo pienso en los libros de Ricardo, ¿no? Cómo funciona, no sé, Roque Rey o en Big Rip, ahí estallado todo, esa cantidad de personajes o esas voces que se van multiplicando, incluso, en la trilogía, podríamos decir, del policial, digamos, de Ricardo, aparecen ahí cierta idea de amistad y también de multiplicidad de personajes, ¿no? Que están acompañando a un solitario. Siempre hay una especie de solitario atravesando la trama, ¿no? Roque Rey es alguien que busca una forma de contención a través del amor, ¿no? Y de una idea de familia también, ¿no? Que no está... Sí, es curioso también pensar sí, que, por ejemplo, en tus textos, Hernán, que tienen mucho que ver con Chivilcoy en principio, sobre todo las tres primeras novelas. Hay amistades muy atravesadas por la tragedia, pero además muy atravesadas por el tiempo, muy largas y muy atravesadas por el silencio. Y me parece que tiene que ver con un poco, podríamos pensar que son amistades sobrevivientes, de las que pueden sobrevivir. Vos decís que la amistad la descubriste acá, pero me parece que hay algo que vos también justamente... la plaza para mí es de alguna manera un lugar como el bar, ¿no? Donde uno está ahí y ve pasar y escucha esto que decía Milagro recién, ¿no? Y porque ahí pasa, yo descubrí la posibilidad de sentarme a tomar solo y leer en un café en Córdoba, y el día que lo hice por primera vez, que lo recuerdo, y me acuerdo el libro que estaba leyendo, y me acuerdo de la conversación que escuché mientras leí. Y son esos espacios donde se abre la escucha, y me parece que eso tiene mucho que ver con el hecho de, no digo de ser de ciudades chicas o de ser pero sí de habernos mudado, ¿no? De no estar en donde nacimos y en donde tenés que empezar a construir todo de vuelta. Tu mirada sobre la ciudad es otra, es una mirada muy atenta y que está tratando de registrar en distintos niveles cómo funciona ese espacio. Y me parece que ahí puede haber también una clave para pensar. Yo todavía estoy esperando una música, digamos, a donde Buenos Aires se despliega, digamos. Yo quiero ver qué sucede ahí. Bueno, una pseudo Buenos Aires, vamos a ver si es Buenos Aires plenamente. Pero esa escena del bar, leyendo placenteramente en el bar, me parece que es una escena que sí, yo creo que tiene que ver
con venir de otro lado, ¿no? Y con venir de ciudades más chiquitas, porque alguien puede decir que ha vivido siempre en Buenos Aires, pero ¿cómo? Nunca te sentaste en un bar y disfrutaste de una lectura. Bueno, pero es un movimiento que por ahí es difícil de hacer en un pequeño lugar sin sentir estos cuestionamientos de ¿por qué estás a esta hora en este bar y no estás haciendo lo que tenés que hacer? Leyendo un libro, ¿no? ¿Qué nerd? ¿Qué haces ahí? Esas cosas que acechan de un modo muy particular, en Buenos Aires se vuelven espacios, a mí me pasó lo mismo, como un espacio de placer y de disfrute que antes no podía pensarlo, ¿no? Más bien era algo que se hacía en la intimidad, en secreto, adentro de tu casa, y ni siquiera podías ostentar el libro que estabas leyendo porque a nadie le importaba, ¿no? Andar mostrando, aunque no lo leyeras, ¿no? Pero pasearte con un libro de Faulkner, no sé, ¿a quién le importaba? Me parece casi como medio una lectura bodeleriana, pero anclada en el hoy, como esa experiencia de la ciudad moderna que a él se le viene encima todo el tiempo, como que en la poesía él está tan presente como que la urbe es al mismo tiempo el horror y la belleza, y es como esas dos cosas se van entrecruzando todo el tiempo y es como un caleidoscopio casi. Como que me parece súper interesante ver cómo van... La figura del urbanita, ¿no? Del que vive en el fragmento, pero a mí me pasó, y por lo que dice Ricardo, creo que le pasó algo parecido. Yo encontré un espacio de libertad en la ciudad que no encontraba, de libertad y disfrute al mismo tiempo. Y yo encontré la literatura... la asumí, digamos, acá, en la ciudad. Claro, a mí me pasó parecido, primero pasando por Córdoba, vos tuviste la experiencia de estudio acá, yo la estuve en Córdoba y de alguna manera ese trayecto en ese sentido es similar. Y el bar además como un lugar en donde la ciudad tiene su ritmo y vos todavía no estás incorporado a ese ritmo, no sabés si vas a lograr incorporarte a ese ritmo, pero la podés contemplar, la podés examinar como si de alguna manera estuvieras un poco afuera. Y eso te da cierto grado de impunidad y es hermoso, es maravilloso. Vos estás ahí leyendo, yo creo que nunca leí con tanto fervor y me tomé tantos cafés como en esas primeras, el descubrimiento de la gran ciudad, digamos, o de la ciudad en la que yo no tengo una historia que me preceda, porque el problema de la ciudad de chica es que en general tu historia no está atrás, tu historia siempre llega antes que vos a los lugares. Sí. Vos llegás y ya sos el que se supone que vos tenés que acomodarte a algo que ya está ahí. Y eso es un problema. A mí me gusta esta idea y además por eso son amistades tan profundas las que uno va construyendo en Buenos Aires, por ejemplo, porque tienen que ver con eso, ¿no? Uno está construyendo de cero absolutamente todo. Sí, creo que también en tus libros, Ricardo, sobre todo cuando aparecen las amistades, aparecen un poco en estos términos que ustedes están contando, como dentro de la vorágine que es la ciudad, que por un lado es libertad, pero que al mismo tiempo también es caos. Son como encuentros un poco de amigos díscolos, o sea, como sí. Como estas personas que podrían haber estado sentadas solas en un banco de plaza se empiezan a dar cuenta de que hay varios como ellos. O sea, pienso en los amigos en Vietnam, pero también pienso en los amigos del síndrome de Rasputín, como ahí, nada, algo de eso se ve como totalmente reflejado. Y como en cambio en Hernán me parece como que en la literatura de Ricardo es como más una amistad que está pensando como del presente hacia el futuro, y como en la literatura de Roncino, o al menos específicamente por ahí en la trilogía, como que hay algo del pasado y de las amistades que pesa más como un problema y no tanto como una potencia por ahí, donde el pueblo chico también marca la distancia, no sé, como que son los viejos amigos, algo ahí. No sé. Sí, hay algo de una amistad que no sé si la podría pensar en cómo funciona en mis libros, no sé si la podría pensar como una afinidad ontológica, como la definía recién, sino como algo que está, como la basurita que está en el motor dando vueltas y molestando. Una fatalidad. Sí, pero no sé, son compañías, ¿no? Es la gente que tocó y que está ahí.
y que ronda, ¿no? Permanentemente. Hay una amistad, no sé si literaria o qué parte de la literatura, que a mí siempre me ha fascinado, y me ha fascinado un libro que se publicó en base a las cartas que cruzaron, que es la amistad entre Martínez Estrada y Quiroga. Hay un libro de Martínez Estrada que se llama El hermano Quiroga, que es bellísimo. Siempre vuelvo a ese libro porque no sabía su existencia. Hay una tensión extraordinaria entre un personaje urbano, como Martínez Estrada, urbano, burócrata, un puritano en el burdel, como le decía alguien, y Quiroga, con toda la tensión selvática que lo llevaba por ahí. Y hay un momento en unas cartas que Quiroga dice así Quiroga: hay que ver lo que es esto de poder abrir el alma a un amigo, supremo hallazgo de una eterna vida. ¿Cómo voy a estar solo entonces?, dice. Desde hace 30 años no escribo a varón alguno cartas tan largas y confidenciales. Aprecie esto, querido Estrada, en lo que vale partiendo de mí. Increíble, un romántico. Muy bueno. Romántico, sí, pero... De hecho, tengo entendido, no sé qué tan cierto será, porque también está el registro pseudoficcional que manejaba, pero en uno de los textos de Forn que está publicado en Yo recordaré por ustedes, que habla de Quiroga, sí. habla de esta amistad, y habla de que Quiroga lo quería convencer de que se fuera a vivir a Misiones y le construyó una casa, y cuando él vio lo que estaba construyendo Estrada, lo que estaba construyendo Quiroga, no quería saber nada con ese traslado. Y también ahí, esto también de la soledad, ¿no? De amistades que tienen mucho que ver con las amistades epistolares, ¿no? Y que hoy está muy cargada a través de los dispositivos que usamos, los mails sobre todo, en donde uno ha construido mucho a través de eso, sobre todo desde la escritura. Me parece que ahí sigue fluyendo algo que tiene que ver con las preocupaciones que uno ya tiene, y uno está resguardado en su soledad, pero al mismo tiempo puede tirar esa botella, que no es al mar, sino directamente hacia alguien. Conti también era alguien que me parece que tiene un texto muy lindo que se llama Los Caminos, en donde reflexiona sobre eso de estar tipeando y de estar escribiendo, y mientras lo hace está pensando en los amigos que están a 500 kilómetros, a 1000 kilómetros, ¿qué estarán haciendo en este momento en que yo estoy intentando escribir esto? Me parece muy lindo eso. Me parece súper curioso, Ricardo, que lo traigas. Perdón, Hernán. No, porque otra pregunta... Tengo marcado y a mano puntualmente el pequeño parrafito al que menciona Forn. Si querés lo leo, es muy breve, donde le dice a Martínez Estrada esto le dice así: a propósito, no olvide ni ahora ni nunca que aquí, en mi inmediata vecindad, hay una hectárea para usted en propiedad, donde tiene todos los pájaros que desee y donde cabe su violín. No sabe uno si cualquier achaque puede relegarlo a un clima tal como este, o la soledad o el diablo. Mi compañía, además, vale un buen pájaro. Qué hermoso, increíble. Le ofrece una hectárea de tierra en la selva que ya se la limpió, y Martínez Estrada, que trabaja en el correo, donde ahora el CSK, en un puesto burocrático estable, dice: ¿qué voy a ir a hacer a la selva? Está loco este hombre. Por eso eran como dos opuestos, ¿no? Uno era la naturaleza y la exploración, y estaba, todas las cartas está desesperado por plata porque no le alcanza. La mujer se fue, lo abandonó, y Martínez Estrada trata de ayudarlo desde ese puerto, ¿no? Desde ese conjunto de certezas que lo rodean a él, ¿no?
es maravilloso. Pero, perdón, quería, ya que lo mencionabas, ese fragmento de Forn, lo tenía ahí a mano. No, súper lindo. Yo justo quería retomar lo que decía Ricardo porque una pregunta que teníamos como más una curiosidad, pero era saber si entre ustedes existía como algún tipo de correspondencia, de escritos que compartan como al margen de un WhatsApp de nos juntamos a tomar una cerveza o no, como si existe, sean mails, sean como mensajes más desarrollados, como tienen algún intercambio, pues algo que podrían pensar. Lo hemos practicado por ahí en las experiencias de revista que hemos hecho, ¿no? Con Luciano Guiñazú, con Sebastián Russo. Yo hacía primero una revista epistolar, que era en ciernes, una revista donde invitábamos a escritores y a críticos a dialogar a partir del cruce epistolar sobre un libro, sobre distintos temas. Y después en Carapachay, en la revista que hacíamos con Luciano también, incorporamos esa sección y Ricardo ha participado bastante en las dos experiencias, ¿verdad? Sí, sí, ahí yo estaba pensando exactamente lo mismo, que de hecho, si mal no recuerdo, en el ciernes lo hice con Oliverio, pero también yo calculo que, lo que pasa es que uno no lo contempla así, pero nos hemos escrito muchos mails también, o sea, Sí. y uno reflexiona y piensa muchas veces en los mails. La verdad que uno tendría que rastrear a ver qué ha pasado ahí, porque no tiene la condición que tiene una carta escrita a mano, que es algo que se guarda. Los mails no se guardan, se acumulan. Entonces uno no sabe qué es lo que hay ahí. Después hay otro punto de vista por ahí más, casi podríamos decir, aunque yo, Hernán sí, más que yo, no soy un devoto saderiano, pero sí soy un devoto de los asados, y nosotros durante mucho tiempo tuvimos grandes y largos asados de 12 horas maratónicos eran. Yo siempre recuerdo eso con mucho. Yo siempre quiero que estén en el futuro, no en el pasado. Sí, y yo siempre, de alguna manera, agradezco y confirmé que, bueno, éramos amigos porque me permitían atravesar esos asados tomando agua, por ejemplo. Entonces no me juzgaban por eso. Bueno, este no toma, no pasa nada. O buscamos, bueno, a ver, una cervecita roja, un vinito blanco por ahí, podía Sí, maridar sí, con alguna parte del asado. Sí. Y en este tipo de intercambios, o sea, ya sea el mail, que es como un espacio más de lo reflexivo, o el asado, que es un espacio más del afecto, o en cualquier tipo como, nada, comunicación y conexión que se da en este vínculo de amistad, ¿ustedes creen que eso suma en cómo ustedes fueron escribiendo después de conocerse? ¿Creen que cambian no sé si cambian su forma de escribir, pero si al leerse entre ustedes les pasan cosas en sus propias escrituras, o sea, también ya sea en el espacio de la intimidad y el mail y el mensaje, o ya sea leyéndose como narradores consagrados, no sé, cómo leen y escriben al leerse y escribirse entre ustedes. Yo, por mi parte, estoy seguro de que tanto la lectura de los libros de Hernán, o de Oliverio, o de Vino, de muchos otros amigos también, me han marcado y me han influido y me han llevado incluso a preguntarme cosas que yo por mi cuenta no me hubiese preguntado, o no hubiese preguntado de esa manera. A mí me parece que ahí... porque en definitiva, para mí lo que más cimenta la amistad es que, más allá de imaginarios y búsquedas y poéticas disímiles, hay una relación con la escritura muy honesta. Uno percibe esa honestidad y esa cosa genuina, y uno se alimenta de eso, indefectiblemente se alimenta de eso. Entonces, cuando alguien con esa honestidad y con esa cosa genuina se pregunta determinadas cosas, digo, ¿por qué se está preguntando esto? ¿Y por qué lo hace de esta manera? Para mí es siempre... Por eso las lecturas de manuscritos también tenían esa cosa secreta que hace que uno esté en un territorio
iba a decir una cocina, pero no, es más bien como una habitación secreta de esa casa que tiene que ver con la escritura. Me parece que ahí pasa, y uno descubre y lee procesos y esas preguntas y se enriquece muchísimo. Al menos yo he nutrido mucho mi escritura de esas lecturas. Sí, comparto plenamente esa idea de, bueno, esto que decíamos, de un par contemporáneo, cercano, que te está mostrando su proceso de escritura y que uno también cuando lee se pregunta cómo va a resolver esto, cómo lo está tejiendo, ¿no? Esos mecanismos de trabajo lo ves en alguien cercano, en alguien contemporáneo, no en un clásico, no en alguien con quien no compartís nada. Entonces hay algo ahí de un clima común, de época también, que sin duda traza una comunicación y alimenta esta idea de que la escritura sin duda no es solamente un espacio solitario, sino que es un proceso colectivo, ¿no? Y eso uno también lo ve en ese sentido. No solo cuando hace talleres, sino es otra cosa, ¿no? Hacer un taller con un autor que a uno le interesaba. Por ejemplo, yo hice el taller con Juan Martini. Ir a la casa de Martini era como, wow, fui al taller de Martini, me lee mis textos. Eso es una cosa, ¿no? Pero otra cosa es cuando las relaciones de igualdad, ¿no? De horizontalidad con el otro. Sí, que eso para mí fueron fundamentales esas relaciones, sí. Uh-huh. Porque yo no hice taller así alguna vez me crucé con algún escritor y no me animé ni a hablarle de lo que me gustaba. Yo viniendo de Corrientes no tenía bien claro cómo funcionaba eso de los talleres. De hecho, una vez le llevé a Martini una novela, en ninguna parte, la primera versión, y no sabía cómo funcionaba eso. Él me propuso trabajar de determinada manera y después yo no me animé. Pero yo encontré ese trabajo con los padres, porque además estábamos, sobre todo cuando son padres que estás en un plano muy indagatorio, ¿no? Que recién estás construyendo lo que después va a ser, se va a sentar un poco más, o que uno puede pensar con una lógica de, bueno, hay una poética unificada, pero sí ciertos caminos que uno decidió tomar. Sí, siento que eso se da también como alguien que ha tomado talleres y cosas, en ese espacio de horizontalidad tan afectivo que tiene que ver con el taller con pares, y también en esto por ahí que contaba Hernán antes de los proyectos en común entre varios, como bueno, estas revistas con amigues, estos como espacios que sí permiten, ¿no?, un acercamiento al texto que tiene que ver de vuelta con esto, con una soledad inicial, pero que se va abriendo. Claro, como que los puntos en común entre ambas literaturas por ahí se van como desplegando y son más fáciles de encontrar cuando se encuentran dinámicas de esa índole, quizás. Claro, exacto. Pero además ese compartir... Sí, dale. A mí algo que siempre me contagió y me provocó, por ejemplo, la escritura de Ricardo, es esa fuerza de deriva y de desborde que tiene su escritura. Hay como unos motores que siempre avanzan y traen más historias y más historias, casi como si anduviera en ese río al que va a pescar siempre con sus amigos. Hay algo de un motor que está avanzando y que siempre trae cosas, ¿no? Siempre trae cosas que sorprenden. A mí es algo que siempre me interesa pensar ese proceso de escritura, porque no sé qué va a venir después. A mí me pasa lo contrario. No sé qué va a venir. Entonces esa fuerza de la escritura de Ricardo siempre me afectó en un sentido muy positivo, quiero decir, ¿no? Como de irradiación. El efecto de la lectura de Ricardo siempre irradiaba esas ganas de escribir, digamos, ¿no?
vamos para adelante, aunque Vamos no para sepa adelante. muy bien qué iba a venir, ¿no? También pido perdón por eso, porque con manuscritos como los de Nick Richardson, yo no le pedí a nadie que los leyera porque iba a ser un castigo más que nada, pero bueno. No, pero está en puntualmente todos tus libros eso, ¿no? No, en todos tus libros hay esa fuerza, hay una búsqueda narrativa y además una reflexión permanente, ¿no? Hay gambetas reflexivas que son extraordinarias, ¿no? Por momentos se condensan pensamientos, ideas que tienen que ver con cuestiones filosóficas más que otra cosa. Sí, mira, a mí justamente esto que decís de cuestiones reflexivas ahí, a mí lo que siempre me pasó con la literatura de Hernán y que me generaba un estímulo que al principio, sobre todo, me resultaba complicado procesar, porque claro, esto que dice yo voy para adelante y Hernán tiene un trabajo, es un remanso la escritura de Hernán, entonces, y trabaja desde ese lugar y lo hace, y genera una música y una relación entre un texto y otro en una misma novela que a mí siempre me resultó admirable. Y siempre intenté, no digo ponerme freno, pero sí tratar de aprender a encontrar esos remansos en mi propia lógica, en mi propia escritura. Porque yo encontraba algo que me resultaba fascinante en eso, tanto, sobre todo, yo vuelvo siempre al Hombre, que es la novela con la que más no solo por haber leído el manuscrito, sino que me parece una novela extraordinaria y que tiene muchos niveles para entrar, incluso una novela en la que uno puede volver sin necesidad de leerla por completo, uno vuelve por fragmentos, digamos, y eso tiene que ver con la novela como algo que no es solamente y que es como a mí me interesa pensar la novela, el producto cerrado, donde uno o la lee o no la lee, sino que es una materia viva, que está llena de textos que se van resignificando constantemente en su orden y su desorden, pero no es fácil encontrar eso en los libros. Cuando uno lo encuentra, lo agradece, digamos. Sí, también, o sea, creo que ahí hay algo lindo, como una de las preguntas tentativas que teníamos era qué puntos de contacto encuentran en sus narrativas y qué cosas sienten que difieren. Y siento que ahí, al hablar uno del otro, están dando cuenta de algo que creo que nosotras como lectoras vemos que tiene que ver con eso, como las novelas de Hernán quizás tienen algo mucho más escueto de ir al hueso, y como mientras tanto en Ricardo se trata siempre de proyectos como más, eso como, no sé si desbordados, pero como que sí avanzan. Sí, pero algo de lo centrífugo y lo centrípeto. Claro, pero como al mismo tiempo se siente algo capaz de esto que hablaban al principio del pueblo chico, de una relación con un paisaje, de algo que tiene que ver con orígenes, con algo generacional, donde al mismo tiempo que son dos formas de escritura totalmente distintas, yo sí encuentro como algo donde ustedes se están encontrando, tal como nos cuentan. Sí, un poco. Y de hecho, perdón, porque me acabo de acordar de algo que es en la lectura de Cameron, una de las cosas que más disfruté yo en la lectura de Cameron, es que de pronto estoy leyendo y digo, acá está Hernán, porque aparecía el humor, que él en sus novelas anteriores no aparecía. Sí. Y yo cuando lo encontré al humor, y al humor particularmente de Hernán en Cameron, dije, buenísimo, esto me faltaba esto, me estaba faltando esto. Ojalá que eso en lo que viene siga creciendo, ¿no? Sí, pero los lectores no van a agradecer que aparezca ese tipo de humor, así que mejor que me lo guardo para... Yo como lector sí lo agradezco, además no subestimes tu humor. No, pero estoy de acuerdo con esas diferencias que marcaban y que creo que responde a un método de trabajar la escritura que también es distinto. La manera en que procesamos la escritura es muy distinta. Yo soy muy lento, me lleva mucho tiempo el proceso de escritura.
y bueno, Ricardo por ahí trabaja con otra temporalidad, ¿no? Me dice, en un año ya escribí 100 páginas de algo, y yo digo, 100 páginas, ¿cómo hizo? Que me parece como un montón. Y me parece que ahí, en esa metodología de trabajo, en ese tiempo de procesar la narración, se manifiestan también algunas diferencias. Pero hay no lo mencionamos esto por ahí al pasar, sí tenemos como autores que nos marcaron, que tenemos en común, ¿no? Por ejemplo, Moyano, Daniel Moyano, o Umberto Constantini y Conti, como lo mencionaste, por decir algo, ¿no? Autores que también han pensado el territorio de la provincia y lo han abordado de distintas maneras. Pero Constantini, recuerdo que fue un autor que celebramos y nos pusimos muy contentos cuando sabíamos que habíamos leído y que no se leía mucho por ese momento. Claro, ¿no? Justamente por eso, porque autor uno no está acostumbrado por ahí. Por suerte ahora algunos de sus libros han circulado un poco más, pero estaba completamente invisibilizado. Entonces cuando uno encontraba un lector, era como ser parte de una cofradía, digamos. Ah, pará, sí, vos también sos masón, digamos. Tenés el sello. Sí. La larga noche de Francisco Santí, por ejemplo, ese libro que no se reeditó hace poco, pero sí, cuando lo charlamos nosotros todavía no había ni reedición, ni película, nada. Nada, es verdad que se hizo una película después, claro. Bien, súper lindo esto que mencionan de otros autores, porque nosotras obvio que no nos queríamos quedar con las ganas de la pregunta librera, como de algunos títulos como que para ustedes sean pilares como de grandes novelas sobre la amistad. Como creo, por ejemplo, que a nosotras nos marcó mucho, como a los 14 leímos toda la serie de libros de Steinbeck, de Tortilla Flat y de Cannery Row, y como de esos vagos amigos que están ahí. Como que para mí fue un antes y un después en los amigos en la literatura. Claro, como una educación sentimental. ¿Qué recuerdan? ¿Qué les late? Como o de última, esto que estaban contando también de la amistad entre ustedes, como libros, hay como una recomendación. Bueno, uno puede ser de Constantini, aunque no hable de la amistad. Pero libros de Conti, me parece que sí, todo el tiempo la amistad está dando vueltas por ahí en distintas amistades, sí, muy particulares, pero no sé, pienso en Alrededor de la jaula y el vínculo entre ese viejo y el pequeño. Es un vínculo entre paternidad, pero también hay algo de amistad, de humanidad entre los dos, ¿no? Sí, y en sus personajes perdidos también, o sea, tanto en Envidia como sobre todo en Mascaró, son esas amistades que tienen la característica de que quienes entran en esa amistad no tienen mucho para ofrecer más que lo que llevan puesto. Y por eso se vuelven entrañables un poco. Pensando en libros, que por ahí un libro que no tiene nada que ver con la amistad, pero que es un libro hermoso y que yo siempre recuerdo, lo recomendó Hernán, y de hecho me dijo dónde conseguirlo y lo fui a buscar, es La perfección del tiro de Matías Henar, por ejemplo, que para mí Henar es un gran descubrimiento al que accedí por esa recomendación de Hernán, digamos. Incluso es un libro que después he regalado porque estaba en saldo, me acuerdo, en Corrientes, en la librería esa específica. Sí. Y me acuerdo haber comprado varios ejemplares para regalar. Una edición española era, creo, que se vendía en saldos en calle Corrientes. Ese libro es precioso, La perfección del tiro. Y yo puedo decir que, bueno, la insistencia de Ricardo me ha hecho leer a Harrison, pero insisto, por Ricardo, insisto, porque a veces no me engancho, me cuesta entrar en ese universo, pero insisto por él, por la recomendación que me ha hecho.
Acá somos harrisonianos. Sí, acá tenemos harrisonianos, somos multitud acá. Masones Sí, harrisonianos. no. Está bueno igual eso. Ahí me desconectaron del grupo. No, pero te volvemos a invitar, como cooptamos con... El problema a mí de también estas me cosas, gustaron. hay que decir, es la traducción. Es la traducción. Guarda con los traductores. Hablando de la amistad, las amistades dentro de los libros, siempre me viene a la cabeza que amistades que tienen, que para mí fueron, después lo descubrí, que lo pensaba desde la amistad, pero por ejemplo, leer en la preadolescencia y adolescencia a Holmes y su relación con Watson, hay mucha novela policial que trabaja en esos códigos, y la novela y el texto aventurero en general fomenta mucho el trabajo sobre la amistad. Está siempre presente, son siempre protagonistas, más que los personajes, la relación entre esos personajes. Y creo que mucho de eso a mí siempre me quedó en la cabeza. Para mí hay algo, también nosotras como libreras, inevitablemente libreras, pero hay algo muy hermoso de esas lecturas que uno hace que te llevan inmediatamente a pensar en un amigo, como en decir esto le va a gustar, como que vas construyendo una especie de mapita atomizado el cerebro del otro, que también tiene que ver con esto que ustedes quizás contaban hace un rato cuando se leen entre ustedes, de cómo vas entendiendo algo del otro, que para mí ahí sí se abre de una forma muy fascinante, no sé, y muy afectiva, muy cargada de... Digo, incluso en las lecturas que por ahí no te gustan tanto, como Ricardo te recomienda un Harrison que no te conmueve, pero capaz entendés mejor a Ricardo, es una pregunta. Claro, no, pero hay algo ahí de la figura del lector, ¿no? En ese sentido, que esa sensación de querer compartir o de querer transmitir el placer por una lectura y querer inmediatamente decirle, lean esto, me parece que hay en la figura del lector que lee así y que quiere compartir algo, una fibra de esta idea de amistad que veníamos planteando, ¿no? Sí, es como volviendo a la imagen que uno planteaste. Lee también uno lee para compartir, finalmente. Sí, volviendo un poco a esta imagen que planteaste al principio de ese adolescente leyendo solo en la plaza, es como que, terminás un libro maravilloso, terminás un libro de Faulkner, que creo que es una lectura también que compartimos, Faulkner, Onetti, ese tipo de autores que fueron fundacionales, calculo, para nosotros, pero terminar de leerlo, cerrarlo y caminar 2 cuadras, tocarle el timbre a un amigo y poder dárselo, digamos. Nos faltó un poco eso, que vinimos a buscar a Buenos Aires. Por suerte lo encontramos. Sí, y se encontraron también. Así que nada, bueno, con esto creo que podemos ir cerrando, pero simplemente como reiterar, como súper agradecidas por este espacio de conversación, como súper lindo escucharlos. Sí, súper lindo leerlos también, creo que como lectoras disfrutamos mucho de leerlos a los dos siempre, así que esto es un honor y una alegría para nosotros. Así que muchas gracias, Hernán y Ricardo. Un placer enorme. Gracias a ustedes, chicos, y un placer. Por ahí, si llegamos a hacer algún nuevo soft, por ahí les invitamos, ¿no, Hernán? Por ahí decimos hay que ver si aguantan 12 horas, pero... Aceptamos, sí, somos jóvenes, claro. Sí, no nos desafíen. Y ahí prometo leer a Harrison. Perfecto. Te tomamos. No, es que lo leemos ahí en sitio. Al lado de la parrilla. Es como una especie de misa harrisoniana, secuestrado para que nos sentemos a leer. Pero bueno, muchas gracias. Muchas gracias también al Filba Nacional. Sí, y nada, esperamos que salga todo muy bien. Que estén bien. Igualmente, hasta luego. Chao, queridos. Chao.